La Iglesia Católica practica la comunión espiritual. Voy a tratar de explicarte en algunas palabras qué es, cómo se hace, por qué hacemos comuniones espirituales y por qué la Santa Sede está invitando a hacer comuniones espirituales en estos tiempos en el que el coronavirus está afectando al mundo entero. En muchos lugares donde las iglesias han tenido que cerrar y se están ofreciendo la Santa Misa por medio de los medios de comunicación que ya conocemos. Resolveremos las preguntas básicas. ¿Qué es la comunión espiritual? Consiste, como su nombre lo indica, en comulgar espiritualmente, en recibir la Sagrada Comunión no físicamente, es decir, no en la boca, sino con el alma. ¿Quién puede hacer una comunión espiritual? Pues a diferencia de la comunión física, que solo puede ser recibida por los católicos bautizados, debidamente preparados para ello, cualquier persona, incluso aunque no sea católica, puede realizar una comunión espiritual. Lo primero es tener un gran amor al Señor, un gran deseo de recibirlo sabiendo que no es posible recibirlo físicamente en ese momento y disponerse a recibirlo espiritualmente. Lo segundo es que la persona le pida a Jesús que venga a su corazón. Puedes pedírselo con tus propias palabras, o se puede emplear una bella y conocida oración escrita por San Alfonso María Ligorio, que se ha utilizado durante muchos siglos y es muy bonita. Señor Jesús, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. También nos preguntamos cuándo podemos hacer una comunión espiritual. Pues bien, esta puede hacerse siempre. A diferencia de la comunión física, que solo puede recibirse una vez al día y máximo 2, y la segunda por razones justificadas y solo en misa, la comunión espiritual puede hacerse varias veces al día. Hay quien acostumbra hacerla en la mañana al despertar y en la noche al acostarse. Hay quien acostumbra ir a misa entre semana y si un día no puede ir, hace una comunión espiritual. Y desde luego, hay quien asiste a misa el domingo por alguna razón y no puede comulgar físicamente, por lo que recurre entonces a la comunión espiritual. San Cirilo de Jerusalén nos deja esta frase hermosa que dice: así como dos pedazos de cera derretidos juntos no hacen más que uno, de igual manera, el que comulga está unido a Cristo, de tal suerte que Él vive en Cristo y Cristo en él. ¿Y dónde podemos hacer la comunión espiritual? La comunión espiritual no solo puede hacerse en la iglesia, sino también en tu casa, en tu trabajo, en cualquier lugar donde te encuentres y cuando desees realizarla. Por eso, no se puede recibir físicamente la comunión en algunos momentos y por esto es importante considerar hacer una comunión espiritual. Hay diversas razones. Por ejemplo, a veces no hemos guardado el ayuno eucarístico y entonces no podemos comulgar en ese momento. También es posible que tengamos conciencia de algún pecado grave y por no habernos confesado, entonces podemos hacer una comunión espiritual. Es también
importante considerar cuando vivimos una situación irregular y no podemos, por ejemplo, comulgar debido a esto, o cuando no hemos hecho todavía la primera comunión, cuando no se es católico, cuando se es divorciado o vuelto a casar. En todos estos momentos podemos hacer también comunión espiritual. Es una manera hermosa de mostrarle a Jesús que si no lo recibimos físicamente es porque no podemos y no porque no queremos. Con la comunión espiritual le expresamos nuestro amor, que deseamos recibirlo en nuestro corazón y que adoramos y reconocemos como nuestro Dios y Señor. En estos momentos difíciles y frente al avance del coronavirus en el mundo, diversas parroquias y capillas ofrecen la transmisión de la Santa Misa en vivo a través de redes sociales, como un modo de vivir la liturgia, aunque sin la posibilidad de recibir la comunión sacramental. Por eso es importante que comprendamos que podemos hacer comuniones espirituales. Sin duda son momentos muy difíciles, pero como católicos debemos comprender que hay situaciones que escapan a nuestro control. Debemos luchar por la unidad de la Iglesia y no por dividirla con nuestras opiniones, muchas veces egoístas o muy particulares. Muchas veces también nuestras opiniones basadas más bien en lo que hemos escuchado y no documentadas. Por eso, en consonancia con las autoridades sanitarias de distintas partes del mundo, varias conferencias episcopales han suspendido la celebración de la Eucaristía con presencia de fieles como medida para evitar aglomeraciones de personas y por ende focos de contagio de coronavirus. En este contexto, la tecnología y la creatividad son un gran aliado. En las redes sociales abundan las propuestas para seguir la misa, como por ejemplo en los sitios de YouTube, de Instagram, de Facebook y de WhatsApp. Una pregunta que surge está vinculada con la imposibilidad de recibir el cuerpo de Cristo y por eso, en estos tiempos del coronavirus, debemos practicar la comunión espiritual. Ahora bien, fuera de este contexto de emergencia sanitaria, ya existen otras ocasiones para practicar la comunión espiritual. Cuando no se puede comulgar, porque desde la libertad, un cristiano considera que no se encuentra en estado de gracia. Para ello, no con una oración específica estipulada, pero con el común denominador de estas plegarias, son dichas especialmente en silencio, la persona puede en su conciencia pedir la comunión con Cristo y con los demás. Y ya para terminar, te voy a dejar con las palabras del Papa Francisco que dijo en la oración del Ángelus del pasado domingo 15 de marzo. En esta situación de pandemia en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados, estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo, nunca estamos solos, sino que formamos un solo cuerpo, del cual Él es la cabeza. Es una unión que se alimenta de la oración y también de la comunión espiritual en la Eucaristía, una práctica muy recomendada cuando no es posible recibir el sacramento. Digo esto para todos, especialmente para la gente que vive sola. Y con esto espero haber resuelto las dudas que tuvieras sobre la comunión espiritual. Te invito a hacerla tantas veces como te sea posible y unir tu alma al cuerpo místico de Cristo. No estamos solos. Dios está con nosotros más que nunca. Que Dios te bendiga.